Por tu salud en Canal Sur Radio. A esta hora vamos a adelantarnos algunos días a un acontecimiento que nos parece que tiene un especial relieve, que lo tiene en este contexto como podría tenerlo en cualquier otro, porque hablamos en el ámbito una vez más del proyecto UCI, con H, de humanización de las unidades de cuidados intensivos, pues que marca un hito y da un paso más allá. Y hablamos de humanización en un sector tan delicado hospitalario como son las urgencias. Verán, les cuento que dentro de unos días se va a presentar oficialmente un manual de buenas prácticas para los servicios de urgencias hospitalarios en el ámbito de ese proyecto para la humanización de los cuidados intensivos y más allá. Ahora, se trata de un documento que se ha venido elaborando durante importantes, densas y largas sesiones de trabajo, que se ha puesto también en cuarentena para refinar o para afinar un poco algunos detalles, y del que hoy queremos anticiparnos y adelantarles algo del contenido de todo eso, gracias a la presencia en el programa de Benjamín Yáñez, que es... buenas tardes, Benjamín, lo primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Es enfermero, trabaja en el Hospital de la Costa del Sol, que ahora mismo tiene una demarcación, esta entidad sanitaria, y actualmente trabajas en el Hospital de Benalmádena, ¿no? Efectivamente, actualmente mi labor, soy enfermero asistencial, la desarrollo en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Uh-huh. Vamos a ver por dónde empezamos. Buenas prácticas en los servicios de urgencia hospitalarios en el marco del proyecto UCI. Supongo que eso es una cosa que empezó a gestarse pues hace ya algún tiempo. Bueno, antes de nada agradecerte a ti, al programa y a Canal Sur Radio la posibilidad de que pueda contar en líneas generales este manual de buenas prácticas para la humanización de los servicios de urgencia hospitalaria, además hacerlo en primicia y en la radio de mi tierra. Eso es. Muchas gracias a ti. Dicho esto, pues mira, te cuento un poco. El proyecto UCI se pone en contacto conmigo en mayo del 2019 porque, como sabes, es un proyecto implementado con alta repercusión y le empiezan a solicitar abrir nuevas líneas de humanización de la asistencia sanitaria. En este sentido, en mayo del 2019, Gavier y José Manuel Velasco se ponen en contacto conmigo. Ellos eran conocedores que ya había estado trabajando sobre un plan de humanización en mi servicio de urgencia hospitalario, utilizando y adaptando su manual de buenas prácticas, y a partir de aquí se conforma el equipo desde mayo de 2019, empezamos a trabajar en octubre, noviembre de 2019, y el objetivo era en mayo, en el Congreso Internacional del Proyecto UCI, presentar este manual de buenas prácticas para la humanización de los servicios de urgencia hospitalarios. Uh-huh. Obviamente, estábamos en época de COVID, en época de pandemia, todo esto se retrasó y bueno, pues seguimos trabajando. Esto estaba ya prácticamente listo para principios y mediados de junio, pero decidimos reposar este manual y pasarlo a revisores externos que dieran también un poco su perspectiva. Uh-huh. Claro, ¿qué hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas en un servicio de urgencias hospitalario? Buenas prácticas para la humanización. Enrique, te comento, mira, si nosotros analizamos cuantitativamente el número de urgencias hospitalarias en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2007 y creo que publican en el 2018, puede variar un año u otro, ¿eh? Sí. Estamos hablando en torno a los 30 millones de urgencias al año. De esos 30 millones de urgencias al año, la presión asistencial que soporta el servicio de urgencias es de un 64% aproximadamente, y además tiene un índice de ingreso alrededor del 12%, es decir, creo que el trabajo dentro del ámbito de la urgencia, desde ese punto de vista cuantitativo, está bien, pero detrás de esos números, detrás de esas patologías, detrás de esos pacientes hay personas, ¿no? Ya lo decía Ortega y Gasset, hay una salud biológica, una vida biológica y una vida biográfica, ¿no? En ese sentido, el proyecto de buenas prácticas de humanización se orienta a
dignificar la atención de las personas, es decir, situarlo en el centro de la atención. Pero hay que entender la persona no solo y exclusivamente como el paciente, sino además los profesionales. Es decir, esto no tiene ningún sentido si no se cuidan a los que cuidan. Y en este contexto es donde aparece este manual de buenas prácticas que, bueno, como ya sabes, como has comentado, pues está bajo el paraguas del proyecto UCI y que a partir de aquí pues se desarrollan diferentes líneas estratégicas. Fíjate un dato también importante, Enrique, cuando nosotros hablamos de urgencia, cuando uno revisa, que por cierto es un informe súper interesante de los defensores del pueblo referido específicamente a la urgencia hospitalaria del año 2015, que creo que pone las claves. Incluso si tú haces una revisión bibliográfica respecto a esto, todo confluye hacia los mismos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que en la asistencia urgente los pacientes detectan? Pues la falta de información, que no comprenden lo que se les explica, el tiempo de espera, la posibilidad de acompañamiento, la falta de intimidad, el trato, la identificación, la falta de coordinación y de continuidad de cuidado. Y por otra parte también es importante analizar qué es lo que dicen los profesionales. ¿Y estos profesionales a qué hacen referencia? Pues agresiones, estrés, saturación, falta de recursos tanto humanos como materiales, procesos agudos que conviven con procesos mucho más banales, y además ahora, debido a la alta complejidad de pacientes por aumentar las expectativas de vida, son pacientes pluripatológicos, pacientes frágiles cuyos procesos se reagudizan y son pacientes con una alta necesidad de cuidados que además son complejos. Es decir, y en este contexto, ¿qué análisis, qué sustrato hay? La deshumanización de la asistencia sanitaria. Como respuesta a esto, aparece este manual de buenas prácticas que pretende dar herramientas para volver a humanizar para humanizar concretamente la asistencia sanitaria en el ámbito de la urgencia hospitalaria. Ya se han dado pasos importantes en la UCI con ese proyecto. Ahora, que llega a las urgencias, otro punto especialmente clave, especialmente delicado de un centro hospitalario, pero además que debe contar con la participación de muy interdisciplinar. Quiero decir que aquí no únicamente vale lo que afecte a los propios sanitarios, sino que administrativos, psicólogos, supongo que abarcará un amplio espectro de profesionales. Mira, en principio este manual ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar de 17 personas, donde hay técnicos de cuidado auxiliar de enfermería, enfermera, médicos, psicólogos, ¿de acuerdo? Tanto del ámbito asistencial como del ámbito de la gestión, y tanto del ámbito hospitalario como extrahospitalario como de la atención primaria. ¿Por qué? Sí. Porque en definitiva las urgencias hospitalarias son donde drenan las deficiencias del sistema sociosanitario, con lo cual necesitan una visión integradora. Fíjate, aquí hay un detalle que a lo mejor puede que me pregunten, si no yo me adelanto, ¿dónde están los pacientes? ¿No? ¿Dónde están los pacientes, no? Nosotros, una de las reflexiones que hicimos era, el manual era altamente complejo, era una adaptación del proyecto UCI, pero a un contexto muy específico de la urgencia hospitalaria, con unas características muy especiales. Entonces se decidió que la incorporación de los pacientes, de las asociaciones de pacientes, de las asociaciones de familiares de pacientes, fuera a posteriori, es decir, una vez que se elaborara el manual, presentárselo y que ellos hicieran una revisión crítica de lo mismo. Nosotros estamos muy contentos porque esto se ha presentado a asociaciones de pacientes, familiares de pacientes, y la valoración que han hecho ha sido bastante positiva. Es decir, han hecho algunas recomendaciones de cambio, pero han quedado realmente prendados de este proyecto que entiendo, espero y deseo que tenga trayecto, ¿no? ¿Qué se ha incluido ahí? Quiero decir, una guía es una guía, al fin y al cabo es un paso. ¿No puedes intentar narrar un poco esa trayectoria, lo que va en la guía, para que nos hagamos una idea un poco aproximada de qué pretendéis con este ambicioso documento? Perfectamente. Estas buenas prácticas, como te digo, son unas buenas prácticas que en breve estarán disponibles y descargables en formato electrónico de forma gratuita en la página del proyecto UCI, sobre las primeras vías de
de septiembre, y fíjate, es una buena práctica que una vez hecho el análisis un poco que he hecho al inicio de esta entrevista, donde se enfocaban los problemas de pacientes y profesionales, viene a estructurarse en 7 líneas estratégicas que vienen a situar a las personas en el centro de la atención, como comentaba antes. Una primera línea estratégica que estaría relacionada con la flexibilización en el acompañamiento y la presencia y la participación tanto de familiares como de cuidadores en los cuidados de los pacientes. Es decir, aquí habría que analizar por qué las visitas van a ser de media hora 2 veces al día. A lo mejor las visitas, en vez de 30 minutos, deberían de ser de 1 hora. ¿Y por qué no se le va a facilitar a un paciente que esté ingresado el acompañamiento de un ser querido, a lo mejor en determinados tipos de circunstancias, entendiendo que las características estructurales de la urgencia actualmente son difíciles, pero habría que empezar a analizar y reflexionar sobre ello. La comunicación, otra de las líneas estratégicas, es importantísima, además, entendiendo esta característica y esa idiosincrasia de vertedero que en cierta manera tiene las urgencias hospitalarias, es fundamental que el equipo se comunique entre sí de manera eficaz, pero no solo el equipo de la urgencia hospitalaria, sino el equipo de la urgencia hospitalaria con otras unidades del hospital, con las unidades extrahospitalarias y con atención primaria, ¿no? Y no solo eso, sino la comunicación del propio equipo de la urgencia con los pacientes y los familiares. Hace poco leía yo un artículo en el New England al que hacía referencia que una actitud positiva de comunicación abierta entre los clínicos y los pacientes disminuían los efectos adversos. Ten en cuenta que el 10-15% de efectos adversos que se publican, aunque la mayoría de ellos no se notifican, el ámbito son las urgencias. Fíjate la importancia que tiene el control, la formación y el manejo de esta habilidad transversal de la comunicación. La tercera línea sería el bienestar del paciente, pero entender el bienestar del paciente no solo y exclusivamente desde el punto de vista biológico, donde ahí ya estas buenas prácticas se orientan hacia el uso de procedimientos consensuados dentro de los servicios, el uso de un triaje normalizado de 5 niveles, sino también todo lo que son sus necesidades psicológicas, emocionales y espirituales, incluso promoviendo la autonomía del paciente y favoreciendo un ambiente confortable y el descanso nocturno, que es una de las principales quejas también que de esto se tiene, ¿no? La cuarta línea sería la de los cuidados del profesional. Evidentemente hay que cuidar a los que cuidan, es decir, el sistema no puede vivir con profesionales cabreados, estresados, más reconocidos, y en este sentido son otro de los principales ejes sobre el cual se vertebra esta línea estratégica. De tal manera que es una línea estratégica que está orientada a prevenir el burnout, a la prevención, no solo a prevenirlo, sino a prevenirlo y tratarlo. Y aquí juega un papel fundamental la presencia, tanto en la anterior línea como en esta, ¿no? La figura de un psicólogo que esté integrado dentro del equipo, ¿no? Integral y ambicioso, desde luego, este proyecto. Desde luego hay una quinta línea, que es la de la vulnerabilidad, y esto está íntimamente relacionado con las deficiencias sociosanitarias que se observan. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la crisis tan importante que ha existido en el tema del COVID, sobre dónde ha incidido más, sobre la población más vulnerable. ¿Dónde estaba la población más vulnerable? En la residencia. Entonces, esta línea estratégica ha sido línea de mucho debate, porque el concepto de vulnerabilidad había que aplicarlo a un contexto muy específico, que es el de las urgencias hospitalarias, además hacerlo desde una perspectiva operativa. Es decir, fíjate, de los 30 millones de urgencias aproximadamente que hay, el 25% son pacientes mayores de 65 años que tienen una o más enfermedades. Y de esto, el 40%, estos son datos referidos a este informe de los defensores del pueblo, 40% tiene problemas sociales. Estamos evidenciando que es necesario abordar a este tipo de pacientes vulnerables. ¿Vulnerables en qué sentido? En pacientes los cuales, por las circunstancias que sean, no pueden asegurarse real o potencialmente su relación con un entorno hostil como es el de la urgencia, ¿no? Y aquí cabe de relieve también una situación muy importante, que es el de la violencia de género y los maltratos, ¿no? Que son temas que no podemos olvidar, a pesar de que estamos viviendo en una situación en la que parece que todo tiene que ver con la COVID-19. Efectivamente. aunque supongo que esta situación de la pandemia también habrá servido para enriquecer o aportar algunos detalles también
a esta guía, ¿no, Benjamín? Sí, efectivamente. Mira, estábamos con la quinta, la sexta, que es los cuidados al final de la vida, importantísimo. ¿Por qué? Porque en la urgencia se muere gente con procesos reagudizados y gente de manera aguda. Es fundamental tener protocolos y donde los valores de las personas estén registrados de alguna manera. Y la última línea, que sería la de la infraestructura humanizada, porque deben de ser estructuras confortables tanto para pacientes como para profesionales. En relación a esto del COVID, esto no ha... De hecho, yo me alegro de que esto se haya retrasado, porque algunos elementos sí que se han incorporado como estas buenas prácticas, como por ejemplo, pues se ha incorporado como buena práctica lo que puede ser la información médica no presencial, el uso de tabletas a pacientes que están en aislamiento. Son buenas prácticas que beben directamente de esta crisis tan importante que ha sido el COVID, donde la gente se ha muerto sola, donde no se ha podido comunicar y donde habríamos que reflexionar en qué medida y de qué manera habría que facilitar el acompañamiento a los pacientes. Creo que es una reflexión muy interesante hacerla. Nos estamos adelantando a la presentación, va a ser en breve, quizá en un par de semanas, 3 aproximadamente, de ese documento, de esa guía de buenas prácticas para la humanización de los servicios de urgencias hospitalarias. Claro, para esto hace falta complicidad de los profesionales, complicidad también de los gestores de los hospitales, supongo. Y entonces, en esa línea, ¿cómo vais a trabajar? La guía se va a poner a disposición de todos los hospitales, ¿no? Bueno, te cuento. Evidentemente, esto sin el apoyo institucional y el apoyo político, el recorrido podría ser corto, ¿no? Pero ya también Virgilio, el poeta, decía algo así, ¿no? Como que pueden porque creen que pueden, ¿no? Y ahí estamos este grupo de profesionales soñadores luchando por ello. Evidentemente esto necesita del apoyo institucional y del apoyo de los políticos para poder tirarlo adelante. Es cierto que estas herramientas, porque en definitiva se tratan de herramientas que adquiere la estructura de un manual para facilitar la descarga del mismo, de tal manera que aquellas unidades que quieran empezar en este proceso de humanización tengan una guía para poder empezar a medir, empezar a implementar y ver los resultados. Y eso estará disponible de manera gratuita. Ya, porque es uno de los objetivos de este manual. Es decir, damos las herramientas, estas herramientas además son de descarga gratuita. Además tienen acompañado un cuestionario electrónico que también es absolutamente voluntario para conocer un poco y para que estas unidades de urgencia hospitalaria puedan medirse en el nivel, más que en el nivel, en qué buenas prácticas están aplicando, ¿no?, dentro del contexto de la urgencia. Y por detrás también, que es también absolutamente voluntario, se plantea el tema de que se pueda medir esto y haya un reconocimiento explícito a través de una acreditación de esto, que esto sí no es gratuito, pero también absolutamente de carácter voluntario. El mensaje principal, que son buenas prácticas, es un manual de buenas prácticas de descarga gratuita para quien quiera usarla, como la quiera usar, y lo importante es cambiar, esto que después yo, por ejemplo, de 20 años trabajando, he reflexionado de por qué estoy aquí, qué estaba haciendo y cómo podía mejorar. Y pienso que esto puede dar respuesta, puede dar herramientas para empezar a trabajar. Muy bien. Pues desde luego el proyecto es ambicioso, le deseamos a este proyecto todo tipo de parabienes, todo tipo de éxito, y que surge de la sensibilidad de profesionales como Benjamín Yáñez, que nos ha adelantado parte de ese contenido, que es complejo pero fundamental y que tiene que ver en definitiva con nuestra propia esencia, con la idea de humanización cada vez más presente en el ámbito de la sanidad. Por supuesto, imagino que esto es una cosa tanto para la pública como para la privada, además, ¿no, Benjamín? Efectivamente. Esto, cuando yo me refería a la urgencia hospitalaria, a la urgencia hospitalaria eran datos generales. Y es importante tener en cuenta pues que este manual estará próximamente en la página web del proyecto UCI para su descarga gratuita, que habrá una difusión por redes sociales y que estamos intentando organizar, con todas las limitaciones que tenemos con el tema de la COVID, alguna presentación física con elementos representativos y de carácter interdisciplinar tan necesarios para que este proyecto
empiece a rodar y llegue a buen puerto, que es lo que deseamos los 17 integrantes del equipo, ¿no? Muy bien. Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros, contarnos todo esto. Enhorabuena por el trabajo y felicidades por la sensibilidad y también, en fin, que estaremos atentos también para cuando haya una presentación, digamos que un poco más formal, pero de momento gracias por adelantarnos este trabajo que habéis venido haciendo. Mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por supuesto que estaréis invitados a esa presentación física que estamos intentando organizar. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Hasta luego.